A continuación vamos a ver lo que se refiere a lo que son los procesos de conjugación, que es uno de los principales mecanismos de transferencia de genes utilizados por la mayoría de las bacterias. La conjugación no es más que la transferencia de plásmidos. Una de las características más resaltantes de los plásmidos es la capacidad que tienen ellos de transferirse a sí mismos y a otros elementos genéticos que están presentes en la célula en un proceso que se denomina conjugación. O sea que conjugación no es más que la transferencia de plásmidos y que generalmente estos plásmidos pueden transferirse a sí mismos, autotransferirse ellos. Durante el proceso de conjugación, las dos cadenas de ADN de ese plásmido se separan en un proceso parecido al de la replicación rolling circle o círculos rodantes, y una cadena se mueve de la bacteria original que contiene el plásmido, que es la donante, a la bacteria receptora, que es la que recibe el plásmido. Cada cadena de ADN de simple cadena, recuerden que el plásmido tiene dos cadenas de ADN, yo las separo, una queda en la cepa donante, la otra va hacia la cepa receptora. Cada una de esas cadenas de ADN de cadena simple sirve de molde para replicar completamente la molécula complementaria, tanto en el donante como en el receptor, algo muy parecido al proceso de replicación. Una célula receptora que ha recibido ADN como resultado de un proceso de conjugación es lo que se denomina un transconjugante. O sea, cuando una cepa recibe ADN mediante un proceso de conjugación, la que lo recibe es lo que uno llama el transconjugante. La mayoría de los plásmidos son autotransferibles o son movilizables, lo que sugiere que la conjugación ofrece ventajas para el plásmido y para el hospedador. Para el plásmido porque puede libremente autoduplicarse, copiarse y enviarse, transferirse a otro microorganismo. Y para la ventaja porque generalmente los plásmidos contienen genes accesorios que le dan competitividad selectiva en un nicho ecológico o en un ambiente al hospedador. Los plásmidos autotransferibles, o sea que se transfieren solos, codifican todas las funciones que necesitan para moverse de una célula a la otra. Los plásmidos movilizables, por el contrario, movilizan algunas, sintetizan o codifican algunas proteínas, pero no todas las que se necesitan para la transferencia, por lo que necesitan la ayuda de plásmidos autotransferibles para movilizarse. O sea que tengo en general plásmidos autotransferibles que tienen todo lo necesario para transferirse de una célula a la otra, mientras que tengo plásmidos movilizables que necesitan la ayuda de un plásmido autotransferible para poder movilizarse. Cualquier bacteria que posea un plásmido autotransferible es un donante potencial. O sea, toda bacteria que tenga dentro de su cromosoma un plásmido autotransferible es un donante potencial. En los gram negativos, estas células producen una estructura denominada pilisexual que favorece o facilita la conjugación. Las bacterias que no poseen plásmidos autotransferibles son donantes potenciales y las bacterias conjugantes se conocen como bacterias padre. Entonces, si la bacteria posee un plásmido autotransferible, es un donante potencial. Las que no tienen plásmidos autotransferibles, pero tienen plásmidos movilizables, también son donantes potenciales. Y las bacterias conjugantes, las que, vamos a decir, se conjugan con otra para transferir el material genético, es la que se denomina, vamos a decir, los padres, mientras que el que recibe el plásmido es lo que se denomina el transconjugante. Los donantes en ocasiones se pueden denominar como células machos. O sea, en los procariotas no existe el sexo, o sea, no hay machos y hembras, pero vamos a decir una nomenclatura muy antigua, y se dice que las bacterias que tienen la capacidad de ser donantes por plásmidos autotransferibles y producir un pilisexual se denominan las células macho UF positivas, mientras que las que no tienen esa capacidad son células hembra o F negativas. Los plásmidos bacterianos tienen diferentes tipos de sistemas de transferencia, un sinnúmero de sistemas que vamos a ver más adelante, los cuales son codificados, esos sistemas de transferencia son codificados por los genes TRA o genes de transferencia propios del plásmido. El sistema de transferencia de un plásmido guarda relación con las funciones de replicación y partición de un plásmido.
características que determinan el grupo de incompatibilidad de los plásmidos, como vamos a ver más adelante. A pesar de que los genes de transferencia están localizados en regiones diferentes del plásmido, hay una alta relación entre el sistema de transferencia y el grupo de incompatibilidad. Muchos plásmidos tienen sistemas de transferencia que permiten transferir ADN entre especies no relacionadas. Esos plásmidos son conocidos como plásmidos promiscuos. ¿Por qué? Porque pueden transferir su material genético básicamente a cualquier microorganismo. Por ejemplo, los plásmidos del grupo de incompatibilidad P pueden transferirse a otros plásmidos, a otras bacterias que tengan plásmidos del grupo de incompatibilidad P, o movilizar otros plásmidos de Escherichia coli a cualquier bacteria gram negativa. Incluso se transfieren con baja frecuencia en lo que son cianobacterias, que es un grupo totalmente diferente de bacterias, y bacilos gram positivos como Streptomyces, y puede haber incluso transferencia a células de planta. O sea, el grupo de incompatibilidad P es un grupo de, vamos a decir, bastante promiscuo de plásmidos que se pueden transferir a muchas cosas. Los plásmidos F, que a pesar de ser no reconocidos como promiscuos, pueden transferirse de Escherichia coli a otras células de levadura. Fíjense que estos tienen un rango de transferencia mucho más reducido, los del grupo F, que los del grupo P. La transferencia de ADN a través de plásmidos promiscuos probablemente juega un rol importante en lo que es la evolución, y podría explicar por qué genes con funciones relacionadas son frecuentemente muy similares a otros sin importar el microorganismo que los posea. O sea, hay ciertas enzimas que básicamente todas las bacterias, sin importar si son de grupos muy alejados o grupos muy cercanos, tienen la misma secuencia o la misma función y la misma estructura, esos genes que codifican esa proteína. Una de las explicaciones es que probablemente los plásmidos hayan sido capaces de transferir esa proteína entre las diferentes especies relacionadas o no relacionadas. La transferencia de plásmidos interespecie también posee una importante consecuencia para el uso de antibióticos para el tratamiento de infecciones humanas y animales. ¿Por qué? Porque hay muchísimos plásmidos que son capaces de transferir resistencia no solamente dentro de una misma especie, sino entre diferentes especies y géneros de microorganismos. Muchos de los plásmidos más promiscuos, como el grupo de incompatibilidad P y el grupo W, han sido aislados en ambientes hospitalarios. Esos grandes plásmidos se han hecho prevalentes en los últimos años, presumiblemente debido al excesivo e indiscriminado uso de antibióticos en lo que es medicina y también en la parte de agricultura. ¿Cómo se da el proceso de conjugación? Una vez que el donante y el receptor hacen contacto, se produce un nick o un corte en una cadena de ADN del plásmido en el origen de transferencia. Recuerden que el origen de replicación del cromosoma de la bacteria lo denominamos ORI-C, porque es ORI de origen y C de cromosoma. Mientras que acá, si es en un plásmido, se llama ORI-T. ¿Por qué? Porque es el origen de transferencia. Entonces, ese sitio ORI-T, origen de transferencia, es reconocido por una endonucleasa codificada por los mismos genes de transferencia del plásmido. O sea, el plásmido codifica esa endonucleasa que va a reconocer el origen de transferencia y va a producir un corte en una de las cadenas de ADN. El sitio ORI-T es diferente al origen de replicación del plásmido. Entonces, el plásmido tiene un origen de replicación cuando él se va a copiar a sí mismo, y es lo que se denomina ORI-B, porque es el origen del vector. Mientras que el origen de transferencia, que es donde comienza a sintetizarse toda la serie de proteínas, no para duplicar el plásmido, sino para transferirlo a otra célula, es que se denomina ORI-T como origen de transferencia. Entonces tenemos ORI-C, que es el origen de cromosoma de replicación de una bacteria. Tenemos ORI-B, que es el origen de replicación del vector o del plásmido, cuando yo voy a duplicar el plásmido. Y tengo ORI-T, que es el origen de transferencia cuando voy a transferir un plásmido. Es importante saber que hay diferentes orígenes o sitios de iniciación para diferentes procesos. Entonces, una vez que yo hago un corte con la endonucleasa en el origen de transferencia, una helicasa específica codificada por un gen de transferencia desplaza la cadena que corté o la que rompí, mientras que otro producto de los genes de transferencia transfiere a esta cadena de ADN a la célula receptora. El mecanismo de transferencia involucrado en sí no se conoce de qué manera es que se transfiere esa cadena
a ciencia cierta de una bacteria a otra. Una vez que esa cadena de ADN penetra completamente en el receptor, la célula que lo está aceptando, los dos extremos se unen nuevamente para formar una molécula circular. Presumiblemente, otro producto de esos genes trans reunifica ambos extremos en el sitio orite, que fue donde corté, y forma una molécula de ADN de cadena simple en el receptor. Generalmente, una cadena de ADN complementaria es entonces sintetizada en el donante a medida que la cadena original es desplazada por la helicasa. O sea, tengo el origen de transferencia, una endonucleasa lo reconoce, lo corta, otra proteína comienza a separar esa cadena cortada y a trasladarla hacia el receptor. Por lo tanto, en el donante me está quedando una cadena de ADN de simple cadena. A esa cadena de ese ADN de simple cadena, hay otra proteína que comienza nuevamente a sintetizar esa cadena complementaria en esa célula original. Entonces, la síntesis de esa nueva cadena es primada en el extremo 3' del NIC de la secuencia orite. Recuerden que cuando yo corto, tomo el extremo 5' y empiezo a jalar, vamos a decir, esa cadena que corté hacia la otra célula. Por lo tanto, donde corté me queda un extremo 3' que me sirve a mí de primasa o de primer para que la polimerasa se una allí y comience a sintetizarme la cadena que estoy arrancando de ese plásmido. Entonces aquí tenemos una célula donante, tenemos un receptor, aquí tengo el origen de transferencia, ocurre el corte. A medida que ocurre el corte, entonces empiezo a trasladar el extremo 5' de esa cadena hacia el receptor. Y en el donante, fíjense cómo me queda un ADN de cadena simple acá. Esto que ven acá en la flecha azul no es más que una enzima que comienza nuevamente leyendo la cadena que me va quedando aquí a formar su complementaria. Y de esa manera, vamos a decir, creo mi nuevo, mi plásmido, perdón, con sus dos cadenas de ADN. Al mismo tiempo que esta cadena que estoy arrancando de acá y la llevo para el receptor, tengo otra enzima en la célula receptora que al mismo tiempo me forma su cadena complementaria para finalizar entonces con dos ADN de cadenas doble en cada una de las células, tanto en la madre como en la hija. Ahora, los genes de transferencia, como pueden ver, la conjugación es un proceso complicado que requiere el producto de muchos genes. Fíjense que hay una helicasa del plásmido, hay una endonucleasa que lo corta, hay una que lo transfiere y hay enzimas que me sintetizan cadenas nuevas. O sea, son muchos genes involucrados. Los productos de estos genes tienen acción trans, pueden actuar en otros plásmidos de la misma célula. El mapa, por ejemplo, de este plásmido que está acá, el plásmido KM101, muestra que posee al menos 11 de estos genes y los genes EXX son los genes de exclusión de entrada, que no son requeridos para la transmisión, pero juegan un rol relacionado al prevenir la entrada de otros plásmidos con las mismas funciones trans. Es lo que se llama los grupos de incompatibilidad. Un grupo de incompatibilidad son dos plásmidos que son incompatibles. No pueden vivir los dos juntos dentro de la misma célula. Adicionalmente a los genes de transferencia, un sitio de actuación trans llamado orite es requerido para la transferencia. Con tantos genes y sitios involucrados en todo lo que es el proceso de conjugación, una gran proporción de los plásmidos autotransferibles es transportada con las funciones relacionadas con la transferencia, por lo que esos plásmidos que son autotransferibles generalmente son plásmidos muy grandes, porque además del material que voy a transferir, el material genético, tengo que tener todas las funciones reguladoras y todos los genes necesarios para realizar la transferencia. Aquí está el mapa del plásmido que les mencioné. Al día de hoy, la mayoría de los cromosomas bacterianos y la mayoría de los plásmidos están secuenciados totalmente. Entonces, ustedes pueden ver acá, aquí está el cromosoma del plásmido, arranca aquí. Entonces podemos ver los genes TRA. Aquí tenemos TRA-A, TRA-B, TRA-C, TRA-D, TRA-E, F, G, H y TRA-K. Entonces los genes de transferencia están distribuidos a lo largo de todo el cromosoma, además de muchísimos otros genes que están acá. Por ejemplo, aquí está un gen BLA, un gen que codifica para una beta-lactamasa. Entonces, ustedes pueden ver, vamos a aprovechar que es el primer, vamos a decir, plásmido que estamos viendo en secuencia. Si ustedes miran acá, el círculo tiene unos números. Aquí dice 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Es un reloj. O
O sea, este plásmido tarda 35 minutos en autorreplicarse. Por lo tanto, cuando el plásmido se está duplicando a sí mismo, a los 5 minutos solamente ha codificado o ha replicado este fragmento que está acá. Cuando va por los 10 acá, cuando va aquí por los 15, si espero los 20 minutos voy a tener estos genes que están acá solamente, pero estos no, porque no le he dado tiempo. Eso se hace cuando uno necesita amplificar un gen específico. Uno puede tener la multiplicación o duplicación del ADN del plásmido en determinado minuto dependiendo del gen que uno quiera utilizar. Entonces ustedes pueden ver que están todos los genes, aquí está el tiempo de replicación de cada gen, y pueden ver todos estos numeritos y letras que están acá. Estos que están acá son enzimas de restricción. Por ejemplo, aquí tenemos EcoR1. EcoR1 en este plásmido tiene un solo sitio de corte. Que quiere decir que cuando yo aplico esa enzima de restricción a este plásmido, lo va a cortar aquí. Y me va a interrumpir ¿qué gen? Este gen que está acá, el gen BLA, productor de beta-lactamasa. Por lo tanto, cuando yo hago un experimento de conjugación y utilizo este plásmido, al que le voy a meter, supongamos, un determinado gen, entonces, si hay conjugación y el gen entra allí, me interrumpe este gen BLA. Por lo tanto, esta bacteria de manera natural era capaz de producir una beta-lactamasa y ser resistente a los beta-lactámicos. Cuando yo incorporo y de verdad clono material genético dentro de este plásmido e interrumpo el gen BLA, esa bacteria, como el gen tiene un pedazo, o sea, lo corté y le metí un pedazo, recuerden que es una inserción, las inserciones eliminan la función de los genes. Por lo tanto, ya esa cepa, si yo quiero saber si adquirió o no el material genético, simplemente la coloco en un medio de cultivo con beta-lactámico. Si el microorganismo no crece, quiere decir que perdió la resistencia a los beta-lactámicos y hay metido allí un gen. Por el contrario, si el microorganismo crece en el medio con beta-lactámicos, quiere decir que es resistente, quiere decir que este gen que está acá está intacto. O sea que no incorporé ese gen dentro del plásmido. Y lo mismo sucede con cada uno de estos genes que está acá. Yo puedo utilizar cualquier gen de esto que está acá para, vamos a decir, hacer clonaje. Y aquí tienen los diferentes tipos de enzimas de restricción. Por ejemplo, aquí tenemos SMA1, ocasiona un corte acá. Aquí está SMA1 también, ocasiona otro corte acá. Y hay enzimas como por ejemplo HPAL8, corta aquí. HPAL tiene 8 sitios de corte. Tengo 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, vamos a decir, adquiero o compro el plásmido. Los plásmidos los venden en el catálogo con el mapa genético para yo diseñar mi experimento de clonaje para ver qué quiero incorporar o no dentro de los plásmidos, porque se utiliza mucho como vectores de clonación. O sea, incorporar genes dentro de una bacteria o de un microorganismo. En cuanto al pili sexual, el producto de la mayoría de los genes de transferencia están dedicados a la formación de lo que es el pili sexual. Este apéndice sale de la superficie celular y sirve de punto de unión entre las dos células durante la conjugación. En la conjugación yo tengo un plásmido autotransferible que utiliza un pili sexual. El pili sexual no es más que una prolongación de la membrana celular que lo que hace es que se busca y se une a la otra célula y forma un canal entre las dos bacterias para que el material genético pueda pasar de una a la otra. Esos piles están constituidos por una proteína que es la pirina y es producto de uno de los genes de transferencia y es la encargada de constituir todo lo que es la estructura del pili sexual. El producto de los otros genes es, vamos a decir, genes de transferencia, lo que se encargan es de transportar la pilina, a la membrana celular, ensamblarla en la superficie, armar la estructura, etc. Y además transferir el ADN de una célula a la otra. O sea, un conjunto de genes que participan durante el proceso de conjugación. La estructura del pili sexual depende del tipo de plásmido autotransferible. Por ejemplo, el plásmido que vimos, el MK101, produce un pilis largo y rígido. Los plásmidos F producen un pilis largo y flexible y los plásmidos RP4 producen un pilis corto y rígido. O sea, dependiendo del tipo de plásmido, es el tipo de pilis que se forma. Esta estructura es también el blanco de algunos bacteriófagos o bacteriófagos, los cuales utilizan el pili sexual como sitio de absorción con D.
Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, como les mencioné anteriormente, y hay ciertos bacteriófagos que solamente se unen a las estructuras del pili sexual. Y se dice que es adsorción porque es absorción de unión, no absorción de incorporación. Entonces, la susceptibilidad de algunos fagos frecuentemente sirve como indicador del tipo de plásmido presente en la célula. Es cuando se hace tipificación para determinar qué tipo de plásmido tiene. Se prueba en un proceso de conjugación esa bacteria con el plásmido que estoy investigando y utilizo diferentes bacteriófagos. Y dependiendo de los bacteriófagos que se unan o inhiban la conjugación, yo puedo determinar cuál es el tipo de plásmido presente allí. Algunos productos no están involucrados en el ensamblaje del pili, sino que están directamente involucrados en lo que es la transformación del ADN. Por ejemplo, algunos son endonucleasas que actúan directamente en la región ORI-T, como les mencioné, que hacen el corte para promover la transferencia. Hay enzimas helicasas que, recuerden que para poder separar una cadena de ADN y pasarla a la otra célula, yo necesito una helicasa que me separe las dos hebras de ADN. Necesito primasas que me formen primer para poder copiar las dos cadenas de ADN, la que se queda en la célula madre y la que pasa a la célula receptora, etc. Entonces, tengo una gran cantidad de enzimas que son muy parecidas a las que utiliza la bacteria durante el proceso de replicación. En cuanto a la secuencia del origen de transferencia, no solo es el sitio a partir del cual el plásmido inicia la transferencia, sino también el sitio en el que el ADN se recicliza después de la transferencia. O sea, en ORI-T yo corto para separar las dos cadenas y generar los dos plásmidos, pero resulta que allí es el sitio donde también vuelvo a pegar las dos cadenas y las sello nuevamente, para formar un círculo cerrado covalente. La transferencia del plásmido se inicia en el origen de transferencia, ya que una endonucleasa codificada por un ADN de transferencia corta el ADN en esa secuencia. Presumiblemente la helicasa producida por el plásmido puede entrar al ADN solo en esa secuencia y separar las dos cadenas de ADN. Es que se parece mucho a lo que es el proceso de replicación del ADN. Después de la transferencia, los dos extremos de ADN se reunifican en la región ORI-T. Por lo tanto, para ser transferido, el plásmido debe tener una secuencia ORI-T. Los plásmidos que tienen origen de transferencia son los que se pueden transferir a otra célula. Plásmidos que no tienen origen de transferencia no lo pueden hacer. La secuencia del origen de transferencia del plásmido F tiene aproximadamente 300 pares de base y contiene secuencias invertidas repetidas y una región rica en adenina-timina. Se parece mucho al origen de replicación del cromosoma, que es una secuencia de 35 y secuencias ricas en adenina-timina. Muchos plásmidos autotransferibles codifican su propia primasa y esta sintetiza la cadena complementaria en la célula receptora, al igual que sucede en el proceso de duplicación del ADN. O sea, recuerden que entonces al separar las dos cadenas necesito una primasa que me sirva para sintetizar a cada una de estas dos cadenas su cadena complementaria. Esa es codificada también por el plásmido. En la célula donante, el extremo 3' libre creado después del NIC sirve de primer para crear la molécula de ADN. Pero la primasa es imprescindible para la célula receptora. ¿Para qué? Recuerden que cuando yo corto en el origen de transferencia, el extremo 5' se toma y se comienza a despegar por parte de la helicasa, separar las dos cadenas. Ese extremo 5' se arrastra esa cadena hacia la célula receptora. En la célula donante me queda un extremo 3' libre que me sirve de primer para sintetizar allí el ADN que se están llevando. Por el contrario, en la célula receptora no tengo un extremo 3' libre para poder formar la cadena complementaria de la cadena que me estoy llevando. Por lo tanto, la célula donante produce la primasa y la primasa actúa en la célula receptora para formar el primer y poder sintetizar en el receptor la cadena complementaria. Para llevar a cabo una síntesis de proteína, siempre se necesita, para producir un ARN mensajero que me genere proteínas durante la transcripción, necesito ADN de cadena doble, incluyendo la primasa. La primasa es una proteína. Yo necesito un ADN de cadena doble que me codifique esa primasa para poder utilizarla. Pero resulta que la célula receptora, como les mencioné, solamente recibe una cadena de ADN.
Por lo tanto, ella necesita primar ese ADN para producir la cadena complementaria y es la célula donante entonces quien produce la primasa y esta pasa a la célula receptora a cumplir esa función. Los plásmidos transfieren la primasa conjuntamente entonces con el ADN para que esté disponible en la célula receptora y pueda primar la síntesis de la cadena complementaria inmediatamente después que entra la cadena que viene del plásmido donador. ¿Por qué un plásmido sintetiza su propia primasa en lugar de utilizar la primasa del hospedador? Diferentes estudios donde se hacen mutaciones en los genes TRAS que codifican la primasa pueden prevenir la conjugación con algunos hospedadores, pero no con otros. Presumiblemente, los hospedadores donde el plásmido mutante no se puede transferir son aquellos en los que la primasa del hospedador no funciona en el plásmido para primar la replicación. Entonces, ¿por qué tienen una primasa propia? Al tener una primasa propia, les da más libertad o más autonomía en lo que es la transferencia. Hace que el plásmido sea más promiscuo o más fácil de transferir en diferentes especies. ¿Por qué? Porque si yo transfiero el material genético sin la primasa, si la primasa del hospedador reconoce a la cadena, reconoce el origen de transferencia y puede primar para producir la cadena complementaria, va a haber transferencia de material genético. Por el contrario, si la primasa del hospedador natural, del cromosoma del hospedador, no reconoce o no funciona en ese material genético, no se va a llevar a cabo el proceso de conjugación. Por lo tanto, el hecho de producir mi primasa propia que me garantice la transferencia del material genético le proporciona al plásmido mayor autonomía que depender de la compatibilidad con la primasa del hospedador y le da un mucho mayor rango de hospedadores a los que puede transferirse al producir su propia primasa. Esto fue lo que ya les mencioné, lo de la primasa, por qué debe ser propia, porque una primasa propia incrementa el rango de hospedadores a los cuales se puede transferir. En cuanto a la eficacia de la transferencia, bajo condiciones óptimas, algunos plásmidos pueden transferirse ellos mismos a otras células en casi el 100% de los contactos celulares. Esta alta eficiencia ha sido aprovechada en el desarrollo de métodos para transferir genes clonados entre bacterias y en mutagénesis por transposones. Ambos requieren sistemas de alta eficiencia para transferencia de ADN. O sea, para lo que es la parte de biotecnología se prefiere utilizar plásmidos altamente eficientes, o sea, plásmidos que en la mayor parte de las ocasiones tengan una tasa de transferencia del 100%, sobre todo en lo que es la clonación y ingeniería genética. Los plásmidos movilizables, todo lo que les he mencionado hasta el momento son plásmidos autotransferibles. Los plásmidos movilizables carecen de algunos de los 10 genes requeridos para la síntesis del pili, por lo que su transferencia deben utilizar el pilis de plásmidos autotransferibles dentro de la misma célula. O sea, los plásmidos movilizables generalmente no son capaces de transferirse por ellos solos, sino que cuando un plásmido autotransferible desata todo el proceso de transferencia, forma un pili sexual, ellos aprovechan y pasan a través de ese pili que formó el otro plásmido, que es el autotransferible. Entonces, al no tener todos esos genes de transferencia para producir una gran cantidad de componentes para poder movilizarse de una célula a la otra, vamos a decir, les da a los plásmidos movilizables la capacidad o la característica de ser mucho más pequeños, porque no necesito todos los genes para el proceso, sino únicamente los genes que voy a transmitir. Entonces, la ventaja es que el plásmido es más pequeño, la desventaja es que tendría que aprovechar la oportunidad de cuando un plásmido autotransferible se transfiera para poder transferirse. Para ser movilizable, un plásmido debe poseer solamente el sitio de transferencia o el origen de transferencia, ya que el producto de los genes trans del plásmido autotransferible actúan sobre el mismo ORI-T de los plásmidos movilizables. O sea, yo tengo un plásmido autotransferible que produce la endonucleasa para cortar el ORI-T de ellos y transferirse y formar pilis y todo para dar la conjugación. Esa misma endonucleasa de ese plásmido autotransferible es capaz de reconocer el origen de transferencia del plásmido movilizable, cortarlo y todas las enzimas del plásmido autotransferible realizan el proceso de transferencia del material genético del plásmido movilizable de uno hacia el otro, incluso a través del mismo pili con la misma helicasa
la misma endonucleasa, etc. O sea que básicamente es un plásmido que lo único que tiene es un origen de transferencia y que utiliza toda la maquinaria enzimática o todos los productos de los genes de transferencia del plásmido autotransferible para transferirse a él. Los plásmidos que solamente tienen la región ORI-T de un plásmido autotransferible no existen de manera natural, pero han sido construidos en el laboratorio. Un plásmido autotransferible solamente con origen de transferencia no existe porque no hay, vamos a decir, material genético para transferir. De manera natural no existen, pero claro, en el laboratorio se han hecho, porque lo que me interesa es tener un plásmido donde yo pueda incorporar todos los genes que yo quiera y que tenga un origen de transferencia. Los plásmidos movilizables presentes de manera natural también tienen genes MOB o MOP para la transferencia de ADN y una única región ORI-T. Esos genes están localizados en una región llamada la región MOP y son análogos a los genes TRA involucrados en la transferencia. Su producto incrementa el rango de plásmidos autotransferibles, por los cuales el plásmido puede ser movilizado. El mecanismo de movilización de un plásmido, y cómo se moviliza un plásmido, es similar al de los plásmidos autotransferibles. Al igual que los autotransferibles, la movilización es iniciada por el contacto con una célula receptora. Se produce un corte en la cadena de ADN en el origen de transferencia y la transferencia se da de la misma manera que para los plásmidos autotransferibles. Usualmente, cuando un plásmido moviliza a otro, el plásmido autotransferible también se transfiere, por lo que el receptor termina tanto con el plásmido autotransferible como con los plásmidos movilizables que pueden estar dentro de la bacteria donante. Acá tenemos un plásmido autotransferible y tenemos en azul un plásmido movilizable. Entonces resulta que comienza el proceso de transferencia del plásmido. Entonces todas las enzimas producidas por el plásmido autotransferible actúan sobre el plásmido movilizable, logrando o ayudando a que haya la transferencia de ese plásmido que, a pesar de no poseer todo lo necesario para transferirse, se puede movilizar con ayuda de un plásmido autotransferible. En la región MOP de los plásmidos movilizables, algunos pueden codificar una endonucleasa específica y no utilizar la del plásmido autotransferible, que se encarga entonces de cortar el plásmido en el origen de transferencia, y pueden codificar también una helicasa que se encarga de desplazar o despegar esas dos cadenas de ADN para que se dé el proceso de transferencia. Al igual que en otros plásmidos autotransferibles, en los plásmidos movilizables yo tengo un origen de transferencia que es diferente y está ubicado muy distante del origen de replicación del plásmido o el ORI-B. Generalmente durante la conjugación solo plásmidos son transferidos a las células receptoras. Sin embargo, en ocasiones se transfiere ADN cromosomal de la bacteria hospedadora. Cuando hay una conjugación normal, generalmente se transfiere solo el plásmido de la donante a la receptora. Pero en muy contadas ocasiones se puede transferir, además del plásmido, material cromosomal de la bacteria hospedadora donante donde está ese plásmido hacia la bacteria receptora. Y es lo que se conoce como las cepas HFR o de alta frecuencia de recombinación. La integración de un plásmido al cromosoma puede ocurrir mediante diferentes mecanismos, incluyendo la recombinación entre secuencias del plásmido y el cromosoma. Resulta que hay algunos plásmidos que pueden incorporarse dentro del cromosoma de la bacteria y posteriormente, mediante un proceso de recombinación, y posteriormente excindirse o salirse de allí, multiplicarse y transferirse a otra célula. Entonces, esos plásmidos que se pueden incorporar al cromosoma de la bacteria en ocasiones, cuando realizan la recombinación para salirse o excindirse del cromosoma, pueden ocurrir errores de recombinación y traerse genes de la bacteria. Entonces, para que la recombinación ocurra, las dos moléculas de ADN deben compartir una secuencia común. La mayoría de las secuencias de los plásmidos son únicas, pero en ocasiones el plásmido y el cromosoma comparten cierta secuencia, que es lo que se conoce como elementos o secuencias de inserción. Esas secuencias de inserción están presentes en el plásmido y están presentes en los cromosomas, también están presentes en algunos bacteriófagos
y es lo que permite que ese material genético extracromosómico, como son plásmidos y bacteriófagos, y los mismos transposones, se incorporen dentro de un genoma para después salir de ese genoma. Entonces, los transposones pequeños frecuentemente existen en varias copias en el cromosoma y pueden estar presentes también en el plásmido. Yo puedo tener un transposón que esté presente en varias copias dentro del genoma de la bacteria, el cromosoma de la bacteria, y que además esté presente ese mismo plásmido, ese mismo transposón, perdón, dentro del cromosoma de la bacteria. Entonces, esos transposones contienen secuencias de inserción, que es lo que permite la recombinación entre los elementos genéticos cromosómicos y extracromosómicos. La transposición, que es el mecanismo de recombinación por transposones, puede conducir a la integración del plásmido dentro del cromosoma. Los plásmidos frecuentemente entonces tienen transposones, y a la integración del plásmido al cromosoma mediante la transposición ocurre cuando no existen secuencias en común entre el plásmido y el cromosoma. Entonces, como pueden ver, la recombinación necesita secuencias homólogas o parecidas que permitan que el plásmido, que vamos a decir que dos cromosomas, dos cadenas de ADN puedan, vamos a decir, mezclarse. En el caso de del cromosoma y de los plásmidos no es necesario que existan esas secuencias comunes entre ellos dos. Simplemente con la presencia de un transposón que proporcione secuencias de inserción similares se permite la integración. La conjugación es un mecanismo de transferencia de genes que requiere el contacto directo entre células donantes y receptoras. Un plásmido es una pequeña porción de ADN separada del cromosoma principal que lleva información genética para codificar funciones como la resistencia a los antibióticos. El primer paso en la transferencia del plásmido es el contacto entre donante y receptor. El pilus de la célula donante reconoce y se une a sitios receptores específicos de la pared celular de la célula receptora. El plásmido es movilizado a continuación para su transferencia cuando una enzima corta una cadena del plásmido en una secuencia nucleótida específica que se llama origen de la transferencia. Una cadena sencilla del plásmido, comenzando en el origen de la transferencia, penetra en la célula receptora. Una vez en el interior de la célula receptora, se sintetiza una cadena complementaria de la cadena sencilla de ADN. Cuando las células receptoras y donantes se mezclan, todas las células acaban por convertirse en donantes. Conjugation. Conjugation is mediated by a particular kind of circular DNA called a plasmid, which replicates independently of the chromosome. Many plasmids carry genes that confer resistance to antimicrobials. When two cells are in close proximity to each other, a hollow bridge-like structure, known as a pilus, forms between two cells. This allows a copy of the plasmid, as it is duplicated, to be transferred from one bacterium to another. This enables a susceptible bacteria to acquire resistance to a particular antimicrobial agent. Hola a todos. En este nuevo vídeo vamos a hablar de uno de los procesos de transferencia horizontal de genes que presentan las bacterias, que es la conjugación bacteriana. Recordar que en este proceso, dos bacterias, mediante contacto físico, van a traspasarse material genético, ¿vale? Siempre va a haber una célula donadora y una célula receptora. Recordar que no es un proceso recíproco y que este contacto físico permite el paso a través de un canal del material genético.
Y ahora veremos cuáles son los tres mecanismos o las tres posibilidades que existen. Recordar que para que esto ocurra, la bacteria tendrá, aparte de su genoma bacteriano, tendrá un plásmido, ¿vale? En E. coli este plásmido se le llama factor F. Y este factor F tiene una serie de genes que son necesarios para que se pueda producir la conjugación, ¿vale? Aparte de tener un origen de replicación, tendrá un origen de transferencia. Es decir, es el punto a partir del cual se va a cortar la cadena de ADN y se va a producir la transferencia del material genético a la célula receptora. Y aparte tiene otra serie de genes en otra región de este plásmido que se llama gen extra. ¿Vale? Algunos organizados en operón y otros independientemente de ese operón. ¿Qué funciones tiene esos gen extra? Una de las funciones es secretar, ¿vale?, las proteínas para formar el pili, que es recordar que eran esos pelillos que tenían en la superficie de la célula, que permite detectar a posibles células receptoras y que además después estabiliza o se forma un canal a partir del cual se transfería el material genético. Segundo grupo de genes, pues los genes extra de movilización del ADN, sin los cuales el ADN no se va a pasar, ¿vale? El ADN se va justo a unir donde se corta en el origen de transferencia, se van a unir esos genes extra y van a permitir el paso. Genes de estabilización de la conjugación. ¿Vale? Y genes de expulsión superficial o de exclusión superficial. Estos genes de exclusión superficial están en la superficie, en la membrana de la célula donadora y evita que otra célula donadora, es decir, otra célula también con el factor F, pueda introducirle otra copia de ese plásmido, es decir, evita que haya conjugación entre dos células donadoras y que siempre se produzca entre una célula donadora y una célula receptora, ¿vale? A las células donadoras se les suelen llamar F+, porque tienen este factor F, y a las receptoras F- porque carecen de él, ¿vale? Además, este plásmido, recordar que puede ser autónomo, ¿vale? Y eso quiere decir que está independiente, que es independiente del genoma del cromosoma bacteriano y se replica de forma independiente, o puede estar integrado en el genoma bacteriano y a eso se le llama episoma. En función de esto tenemos
Esto prácticamente es imposible, ya que el tiempo en el que están unidas físicamente las células donadora y receptora no es lo suficientemente largo. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué recibirá la célula receptora? Recibirá una parte de cromosoma bacteriano de la célula donadora y un trozo de plásmido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta bacteria receptora no se convertirá en F+ y seguirá siendo una F-, ¿vale? Porque no tiene todo el plásmido y no se va a poder ni circularizar ni integrar en el cromosoma. Lo que sí, que como tiene un trozo del genoma bacteriano de la célula donadora, va a ser posible, o es bastante frecuente, que haya homologías con el cromosoma bacteriano de esta célula receptora y se produzca recombinación homóloga. Por lo tanto, sería un mecanismo de variación genética. De ahí viene el nombre de célula HFR, porque facilita, o es más fácil que se produzca recombinación homóloga entre parte del cromosoma bacteriano de la célula donadora y la célula receptora. Y el último cruce serían las F' por F-. Como hemos dicho en este caso, la célula donadora habría tenido en algún momento integrado el plásmido en el genoma bacteriano, en algún momento habrá sido HFR, pero al extinguirse, ¿vale? Aparte de llevarse el plásmido, se ha llevado un trocito de genoma bacteriano. Por eso se le llama F', porque es el F más un trocillo más, ¿vale? Más un extra. El proceso es exactamente igual que la F+, va a haber un orite que va a permitir el paso a través del extremo 5' de una de las copias de la cadena del plásmido hacia la célula receptora. Y la célula receptora, ¿en qué se convertirá? Voy a dibujar el plásmido, ¿vale? Aquí se recibirá una copia. ¿Vale? Llegará un momento en que se circularizará. ¿Vale? ¿En qué se convierte? También se convierte en una F+, en una F', porque tiene la copia del plásmido completa más un trozo del cromosoma que vino de la célula donadora. ¿Qué pasa en este caso? Esta célula receptora también tendrá su cromosoma y es posible que este trocito que ha venido con el plásmido de la célula donadora tenga homología con alguna región del cromosoma bacteriano. Por tanto, también se puede producir recombinación homóloga. Y como veis, al mantenerse el plásmido independiente del cromosoma bacteriano, tendrá dos regiones o una parte del genoma que tiene dos copias. Por eso se le dice que estas células también son merodiploides o diploides parciales. ¿Vale? Porque va a mantener sus células hijas también en el plásmido F una región homóloga al cromosoma bacteriano. Bueno, espero que os haya quedado claro el proceso de conjugación bacteriana y cómo se produce la variabilidad genética gracias a este proceso. Espero que os haya gustado y tenéis más vídeos en mi canal de YouTube. Bueno, ahí tenían varios videos para tratar de ejemplificar un poco mejor el proceso de conjugación. Cualquier duda que tengan, por favor, pueden escribir a través del aula virtual o pueden enviar un correo electrónico para aclararles la duda. Muchas gracias.